Amén, amén. Ok, vamos a iniciar con el capítulo 29. Un segundo para poner la cámara. Ahí estamos. Capítulo 29, un mundo por sí mismo. Dice, cada niño es un mundo por sí mismo, un universo entero. Hay niños que son naturalmente independientes y exitosos, alcanzan metas fácilmente y parecería que nunca necesitan ayuda de terceros. Se arreglan solos, son sociables, etc. Otros niños parece que no pueden hacer nada en forma independiente. Siempre necesitan ayuda. Hay un niño que es muy travieso y siempre vuelve a casa con una nota de la escuela por su mala conducta, mientras otro es bien apreciado por su comportamiento. De uno solo se reciben elogios y del otro quejas. Cada niño es distinto. Cada niño tiene diferentes necesidades y requiere un enfoque individual y especial para comunicarse exitosamente con él. Y así dice el rey Shilomo en Proverbios 22:6. Educa al niño de acuerdo a su propio camino. No hay dos niños iguales, incluso de la misma familia, incluso dentro de la misma familia. Cada niño tiene su propia personalidad, disposición, interés y actitud como sus huellas digitales. Los niños no son robots. No hay una fórmula infalible que funcione para todos por igual. Los padres deben tener confianza en el Creador y orar para que Él los guíe por el camino correcto en la educación de cada uno de sus hijos. Los padres deben recordar que los hijos son almas que han bajado desde el cielo para su rectificación espiritual. Cada alma tiene su propia misión que cumplir. Siendo así, no esperes que tus hijos tengan necesidades idénticas, ya que cada uno tiene sus motivaciones individuales. Cada uno crece y aprende según su propio ritmo. Dice, la reencarnación de las almas y especialmente la razón por la cual a algunos padres le fueron dado la custodia de ciertas almas que han bajado a este mundo en forma de sus hijos, tiene un muy profundo concepto místico con muchas ramificaciones. Esas almas fueron enviadas a este mundo para ser tu espejo y reflexión. Cada hijo te probará y proveerá con el potencial para crecer en los diferentes aspectos de tu propia vida. Por eso cada niño es diferente de otro niño. La mujer siempre debe rogarle a Yahweh y pedirle que le provee las técnicas correctas y palabras de sabiduría para saber la forma exacta y acercarse con éxito a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Cada niño, por ser un alma diferente, cada niño tiene cualidades diferentes. Entonces nosotros como madres debemos pedirle al Padre que nos ayude a cómo tratar con cada uno de ellos en forma diferente. No se pueden tratar todos por igual. Dice, de verdad, lo ideal sería un manual de cómo criar a cada uno de los hijos en especial. Pero como eso no es posible, nosotros como padres debemos simplemente fortalecer nuestra paciencia y nuestro amor para la educación adecuada de cada uno. Pídele con emuná al Creador una incalculable cantidad de paciencia, autocontrol y guía para educar a cada uno de tus hijos. Ora por eso cada día, aun cuando no tengas ningún problema en ese momento. Aprovecha al máximo las oportunidades que tienes en conectarte con Yahweh, pidiéndole la guía y la ayuda para criar a tus hijos de la mejor forma posible. Tesoros y armas de batalla. Encontramos un asombroso pasaje en el Zohar que claramente demuestra el rol de la madre en la crianza de los hijos. Dice, cuando el niño desobedece las órdenes de su padre, es la obligación de la madre corregirle y mostrarle el buen camino tal como está escrito en Proverbios 31. Palabras de Lemuel, el rey. Palabras de Lemuel, el rey, ¿verdad? Aquí ellos dicen que Lemuel es el rey Shilomo, entre paréntesis. La profecía con que lo corrigió su madre.
Su madre se refiere a Bathsheba, la madre del rey Shilomo, que le corregía cuando era necesario. Y es por eso que él mereció un gran nivel espiritual. Y no es la obligación del padre corregir, sino es que es la que llegamos a entristecer. Este dice, ¿cuáles son estos tesoros y armas para la batalla mencionadas en el Zohar que cada madre posee? Tesoros, entre comillas, se refiere a la sabiduría femenina y a las cualidades naturales de la mujer. Armas de batalla se refiere al inmenso poder que tiene la mujer en sus oraciones. Tal como enseña Rabbi Nachman, que la mayor arma que una persona posee es su propia habilidad para orar y con ella superar todo. Pues la arma más poderosa es la oración. La mujer está a cargo del bienestar de sus hijos, tanto el espiritual como el físico. Por causa de esta responsabilidad, ella ha sido bendecida con Binah Yeterá, que es un mayor nivel de comprensión que el hombre no posee. Es específicamente ese tesoro y sus oraciones que la capacitan para guiar exitosamente a sus hijos y dirigir su hogar de la manera correcta, ¿verdad? Como lo hemos dicho anteriormente, que la mujer tiene un mayor nivel en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? Entonces es como más, por eso Yahweh le puso ese rol, para que ella sea la que interceda en oraciones por sus hijos y, y llegar a corregirlos y educarlos adecuadamente, porque posee un nivel más alto de comprensión en conocimiento que el hombre. Dice, persistencia en la plegaria. La llave que abre el potencial oculto de la madre es la oración personal en aislamiento, que es lo que llaman ellos Hibodedut. Una hora diaria destinada únicamente a una charla privada con el Creador con sus propias simples palabras. El gran propósito de la oración en aislamiento es la evaluación diaria. La mujer debe evaluar diariamente todo lo que hizo durante las pasadas 24 horas, orar para seguir con las cosas bien hechas y corregir y arrepentirse por las transgresiones. O sea, cada día uno debe en oración, eh, eh, como verse uno qué hizo en el día, ¿verdad? Y las cosas buenas y conseguir con eso y corregir y arrepentirse de lo malo que uno hizo cada día. Y el día que sigue, tratar de no cometer los mismos errores. La oración personal diaria obra maravillas en tu conducta y te permite determinar qué acciones te ayudarán a mejorar tu casa con éxito. Dice, la crianza de los hijos se vuelve mucho más fácil cuando la mujer se compromete a una hora diaria de oración y se dedica a orar por cada uno de sus hijos. Una madre debe pedirle constantemente al poderoso para que le asista en su crianza. Yahweh todo lo puede. Si una mujer habla con él, le ora y le expresa todo lo que ella siente que su hijo o hija necesita para tener éxito, él seguramente pondrá especial atención a sus peticiones. Incluso el dedicar solo 10 minutos al día para pedir en favor del éxito de los hijos traerá consigo bendiciones y grandes cambios en la vida de la madre y en la de sus hijos. No tenemos idea del poder y la influencia que tienen nuestras oraciones. Cuando Elohim ve que una persona interrumpe lo que está haciendo y se dirige a él en una honesta oración en su propio idioma, él toma esa oración y lo eleva por sobre todas las oraciones. 10 minutos al día son aproximadamente 60 horas al año.
o sea, unas 600 horas en 10 años. Esto no es algo para tomar a la ligera. El potencial de la oración es inmenso y toda mujer lo debe utilizar. Pero ahí lo hacen como mucho más legalista, pienso yo, de sacar 10 minutos de oración personal. Pero como yo le he dicho, estar orando, en la misma escritura dice orar sin cesar, o sea, constantemente. No es, lo he dicho, no es meterse en un cuarto, sí, eso es una clase de oración de, como dijo Yahushua, eh, entra en tu habitación y órale al Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Es esa oración en la intimidad con Él, pero la oración constante es estar pensando constantemente en el Padre, hablando con Él en nuestra mente. Imagínense, si ellos dicen que 10 minutos es tanto al año, imagínense la oración constante, es constantemente estar comunicado con Él. Mucho más la bendición, no solo este, tomarlo así tan literal, ¿verdad? De orar y, y después, ¿verdad? Hacer todo normal. Es constantemente estar pensando en nuestros hijos y conectándolos con el Padre, pidiendo, protégelos donde está, Padre, cuando uno va caminando, cuando va al supermercado, en todas las cosas que uno hace, de ver al Padre y conectarse con Él como cualquier persona, ¿verdad? Que uno habla constantemente, así es con el Padre, aunque físicamente no lo podamos ver. Dice, durante esos 10 minutos enfócate especialmente en las áreas en las que necesitas ayudas para criar a tus hijos. Pide la ayuda divina, la habilidad para entender las necesidades y los deseos de tus hijos, saber cómo animarles, saber guiarles por el camino correcto. Esas peticiones son adicionales a las peticiones de rutina que la mujer siempre debe pedir por sus hijos, como, como que estén protegidos de malas influencias, que logren la emuná, que amen la Torá y la escritura, ¿verdad? Que desarrollen cualidades ejemplares, etcétera. Aquellas mujeres que pasan una hora al día hablando con el Creador disfrutan de enormes ventajas sobre aquellas que no lo hacen. Una vez que la mujer se ha acostumbrado a pasar una hora hablando con Yahweh, no tendrá problemas en dedicar 10 minutos a más para hablar o más para hablarle sobre sus hijos y pedirle ayuda en su crianza. Aquellas mujeres que no pueden hacer una hora al día de oración apartada, eh, de reflexionar, ¿verdad? Deben dedicar por lo menos el poco tiempo disponible que tienen para conectarse con el Todopoderoso. Esto hace una diferencia sustancial que permite a la madre criar a sus hijos correctamente. Si sientes que ni siquiera puedes dedicar 10 minutos a la oración apartada, entonces debería ser un serio balance de tus prioridades, ya que esto puede salvar tu vida y la de tus hijos. Dice, medicina preventiva. Mientras más pronto se pida la ayuda de Yahweh, más fácil será avanzar y hacer frente a un determinado tema, especialmente en el caso de la correcta crianza de los hijos. Un poco de prevención es mucho mejor que grandes cantidades de cura. La medicina preventiva que reduce la duración y la intensidad de una enfermedad es siempre preferible. Las madres de muchos de nuestros grandes sabios a lo largo de las generaciones, como por ejemplo la madre de Rabbi Yeshua, el, del tiempo talmúdico y la del Rabbi Nachman en las generaciones más recientes comenzaron a orar por el éxito de sus hijos mucho más antes de que estos nacieran. Estas mujeres sabían que mientras más temprano comenzaran a orar por el éxito de sus hijos, menor sería el peligro de ser víctima de fuerzas o influencias negativas. Antes de que una mujer conciba, debería pedirle a Yahweh que su hijo reciba un alma apartada especial y que su embarazo sea fácil y lo menos doloroso posible. Debería orar para que el feto se desarrolle normalmente y sea completamente sano y que el parto sea lo más rápido y sencillo posible. Ella debería acumular la mayor cantidad de posible de oraciones. Cuando sus vagones de oraciones causen un embotellamiento en las puertas del cielo, será bendecida con todo lo que ha pedido con la estima de Elohim.
Pero después que ya está embarazada, hay cosas que son más difíciles de modificar, ya que se requiere un cambio de la naturaleza. Hay cosas que en este momento en la oración no tiene el mismo efecto y resultado que la oración antes de embarazarse. Por lo tanto, la mujer debe considerar cada etapa de su embarazo y tratar de adelantar sus oraciones para poder de esa forma sacar el mayor beneficio de sus oraciones, tanto para ella como para el bebé. Entonces, se refiere, ¿verdad? Principalmente en que en todo debemos orar con anticipación, ¿verdad? En el caso, digamos, como lo ponen aquí, un embarazo, pedirle al padre ya de antemano que el niño venga sano, pensar en todo, ¿verdad? En el parto, que todo salga bien, que, como dice aquí, que los dolores sean los menos dolorosos posibles. Aunque, ¿verdad? Como muchas veces lo ha explicado Cores, cuando la mujer bien entre más apartada sea, menos dolor va a tener en el parto. Entonces es como, este, porque recordemos que Eva, uno de los castigos que por haber comido el fruto del bien y el mal cuando no tenía que hacerlo fue que con dolor parirás los hijos. Entonces, entre la mujer más apartada por el pecado fue que se le castigó, pero cuando ya la mujer entre más apartada sea, menos dolores en el parto va a sufrir. Entonces, bueno, y como lo vemos, ¿verdad? Mientras ponemos las oraciones de antemano en pedir, eh, como por ejemplo, que que nuestros hijos, desde ahorita son niños, pero que uno ya de una vez le pide al padre que cuando crezcan y lleguen al matrimonio, que el esposo o la esposa que ellos vayan a tener sea una persona apartada, por ejemplo, pensar desde eso, desde ahora y pedirle al padre en oración. Dice, una simple alegoría ilustra el momento oportuno de cada oración. Imagina que has plantado un árbol. Seguramente esperas que ese árbol crezca alto y derecho. Mientras aún es un árbol joven y en la etapa de crecimiento se le puede ayudar a crecer derecho ya que todavía es tierno. Sin embargo, cuando el árbol ha crecido y el tronco ha crecido torcido, ya es muy difícil que se enderece. Aún no existe la desesperación. Lo más importante es recordar que no importa lo que pase ni lo que puedan decir los expertos, nunca hay razón para desesperarse y desanimarse. La oración se encuentra por encima de la naturaleza y por lo tanto con sinceras oraciones a Yahweh literalmente todo puede cambiar, todo. A esto se refiere, por ejemplo, cuando en el embarazo cuando que uno tiene que ponerlo anticipado en oración para que todo desde el embarazo, desde el comienzo hasta el final, y aún así cuando el niño crece, todo salga bien, ¿verdad? Pero digamos cuando hay dificultades en el embarazo, como que el niño viene mal o algo así, y que ya digamos es tarde o sea, que lo tuvimos que haber puesto antes en oración para que no se diera eso, ¿verdad? Lo que dice aquí. Entonces, aún así si los médicos dan un mal diagnóstico del embarazo y que tal vez el niño no viene bien o que tantos diagnósticos, ¿verdad? Que pueden desesperar a los padres, que uno no debe desanimarse porque sabemos que con la oración del justo todo lo puede, ¿verdad? Y también, si Yahweh lo permite es por algo, porque todo lo que pasa es por algo y todo es para bien para los que amamos a Yahweh. Entonces también por ese punto de vista lo podemos entender. Pero el punto aquí es pedir por todo antes de que se den las cosas, ¿verdad? Para que de hecho, la escritura dice que Yahweh sabe todo lo que le vamos a pedir aún antes de decirlo. Ya sabe las intenciones del corazón, entonces que nosotros constantemente le digamos al Padre qué es lo que queremos, cómo queremos que tome el control de todo y así para que lo tome con anticipación. A estar constantemente en oración sobre cada circunstancia de nuestras vidas, ¿verdad? Y en este caso el embarazo. Dice, curso de dibujo. A través de la oración, la mujer dibuja todo el curso de su vida. Cada una debe comprender que es preferible dibujar sobre una página en blanco en lugar de intentar modificar un dibujo que ya existe. Lo mismo ocurre en la vida. Antes de la acción es fácil trazar los contornos según nuestra voluntad, pero después de la realización es mucho más difícil la modificación. Aunque todo puede ser posible,
multiplicando las oraciones, ¿verdad? Es mejor desde antes hacer las cosas bien que después equivocarnos y tratar de modificar lo que ya hemos hecho. Es como mucho más doloroso, ¿verdad? Cuando nos equivocamos. En este caso, en cuanto a las oraciones, es mejor hacerlas con anticipación que ya después de que haya pasado alguna situación. Una vez que las cosas ya han sido hechas, el cambio es mucho más difícil. Como mencionamos, la mujer debe consecuentemente comenzar a orar por ayuda y guía en la crianza de los hijos, incluso aún antes de quedar embarazada. Las oraciones funcionan en todo momento, pero se necesitan mucho más oraciones cuando el tiempo ha pasado. Al comenzar a orar, inmediatamente la mujer se salva del estrés y los dolores de cabeza en los días, meses y años venideros. Esto es relevante en todos los campos de la vida. Antes de casarse, una joven debería orar a Yahweh para que le ayude a encontrar un esposo adecuado, que le ayude en su futuro matrimonio para tener shalom y tranquilidad en el hogar, para quedar pronto embarazada y tener el mérito de criar hermosos hijos junto a su marido. Si la mujer espera y solo empieza a orar cuando las cosas comienzan a salir mal, tendrá que trabajar mucho más duro para cambiar las circunstancias que la rodean. Nuestros sabios enseñan: ¿quién es considerado sabio? El que ve lo que habrá de nacer, es decir, el que prevé las consecuencias. Alguien que es previsor seguramente va a invertir mucho tiempo y energía en la oración. Lamentablemente, aquellos que dicen no tener tiempo terminan esperando hasta el último momento y luego pagan el precio. Ellos dicen, no tengo ninguna razón para preocuparme en orar. Confío en que Yahweh hará que todo funcione como es debido. Es maravilloso que confíen en el Creador, pero Él dirige el mundo de determinada manera. Él desea que el hombre ore y por medio de sus oraciones podrá lograr lo requerido. Repetidas veces, mujeres vinieron a consultarme por un niño que tomaba tranquilizantes y había salido del marco escolar tradicional. Les aconsejé consagrar 10 minutos de oración cotidiana y verían milagros. Y así fue. Después de un tiempo volvieron y me contaron que el niño ya no necesitaba los medicamentos y que había vuelto a la escuela. Es este punto muy importante. La oración también funciona después del deterioro y tanto más en la oración antes de que se presente el problema, que hace prodigios en la crianza de nuestros hijos. Podemos deducir de este capítulo que cada mujer debe hacerse un solemne compromiso que va a orar cada día por lo menos 10 minutos por sus hijos. Durante ese tiempo debe pedirle por las necesidades presentes y futuras. También debería darle toda al Creador por todo lo bueno de sus hijos y pedirle ser capaz de continuar criándolos correctamente también en el futuro. Y ahí estamos con el capítulo 29. No sé si quieren comentar o alguna pregunta. Por acá por TikTok no tenemos preguntas. No sé si en Zoom, No, alguna hermanita. no hay comentarios. Bueno, en resumen, ¿verdad? El capítulo habla de que uno tiene que, en cuanto, ¿verdad? A poner todo en manos de Yahweh desde aún antes de tener las cosas, ¿verdad? Porque Yahweh todo lo escucha y también hay una historia en la escritura, ¿verdad? Que llegaba una mujer un rey malo y le rogaba siempre por una petición y le rogaba y hasta que el rey dijo, no, mejor se la concedo porque después no me va a dejar en paz, ¿verdad? Así más o menos contándola como es. Imagínese Yahweh cuando le oramos constantemente. Si es el rey malo que en su corazón era malo, imagínese cuánto más puede hacer Yahweh si constantemente estamos en oración con Él sobre lo que deseamos en nuestro corazón, mucho más nos contesta, ¿verdad? Y a veces oramos también, ¿verdad? A veces oramos y no recibimos respuestas inmediatas que nosotros deberíamos, ¿verdad? Y, en nuestra carne queremos que todo sea ya,
pero acordémonos también de la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Yahweh les había prometido un hijo y llegó un momento hasta que eh, tanto tiempo y Sara le entregó a Agar a Abraham porque veía que la promesa no se cumplía, ¿verdad? Fue una voluntad permisiva, pero esa no era la voluntad de Yahweh. ¿Fue por qué? Porque se tomó su tiempo y no se daba en el tiempo, ¿verdad? Que uno a veces espera. Uno debe orar y esperar que se cumpla la voluntad de Yahweh. ¿Verdad? Y al final el propósito de Yahweh se cumplía también por medio de Agar, porque en el Nuevo Testamento nos explica, y es la alegoría de los hijos de la esclava y los hijos de la libre, ¿verdad? Refiriéndose a Sara y Agar. Entonces, si no se iba a dar ese acontecimiento, no se iba a poder explicar eso. Quiénes éramos hijos de la libre y quiénes iban a ser los hijos de la esclava. Entonces, es importante ponerlo todo en oración, tener paciencia y esperar que Yahweh, según su voluntad, cumpla. Y cuando es con respecto a los hijos, ¿verdad? Y el hogar, sabemos que Yahweh todo quiere el bien para nosotros, ¿verdad? Y si le pedimos el bien para nuestros hijos, sin duda lo vamos a tener. Entonces, en sí, el capítulo hace referencia a eso. Y continuamos con el 30. Lo leemos. Ya, sí, sí, adelante. Oh. Ok. Dice el capítulo 30, la corrección del aula. Dice, uno de los problemas más comunes entre las mujeres y que les causa una angustia considerable es el tema de la alimentación y el sobrepeso. El tema del exceso de peso causa una combinación de incomodidad física y emocional, problemas de salud y un sufrimiento del hambre insensate, además de un ambiente de presión social. Una mujer con sobrepeso tiende a sufrirlo incluso más que el hombre, aunque también los hombres que sufren de sobrepeso se sienten incómodos con su apariencia. Esa incomodidad es más frecuente en las mujeres. El más pequeño defecto en el aspecto exterior es suficiente para privar a la mujer de la seguridad en sí misma, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que eso de cuando la mujer se siente gorda es como, ¿verdad? Eh, en las mujeres es muy común, ¿verdad? En el hombre no tanto. El hombre a veces sí le incomoda un poquito sentirse gordo, pero en la mujer cuando que le dicen es que está muy gorda, es como que le dijeran, ¿verdad? Entonces, en la mujer se da mucho más ese aspecto y le afecta más. Dice, aparentemente es muy normal que la apariencia sea sumamente importante en la vida de una mujer emocionalmente sana. Es muy raro encontrar una mujer que diga que su apariencia no le interesa, pero es asombroso que precisamente el tema de los hábitos alimenticios y el peso sean una gran fuente de preocupación para la mayoría de las mujeres. Incluso aquellas que son delgadas se disgustan si aumentan algo de peso. Una mujer con tendencia a ganar peso siempre estará preocupada por ello. Cualquier aumento le causará depresión y miedo. Por eso, casi no hay mujer que no esté familiarizada con las dietas y demás cuestiones alimenticias, y es esto algo que le causa muchos sufrimientos. Dice, el Talmud nos enseña que no hay tribulaciones sin transgresiones, y todas las cosas en este mundo ocurren con un propósito. Aunque nos parezca natural que las mujeres estén obsesionadas con su peso y hábitos de comida, debemos profundizar y tratar de entender por qué las mujeres sufren mucho más por su apariencia, sus hábitos y alimenticios y su peso. Dice, el habla. Para entender este tema hay que saber un importante principio. El trabajo espiritual esencial de la mujer consiste en reparar su palabra, o sea, su forma de hablar. A las mujeres les resulta mucho más difícil que a los hombres retener sus palabras. La fuente de esa diferencia está arraigada en el comienzo de la creación. El primer hombre fue creado de la tierra, Adamá en hebreo, y por eso fue llamado Adán. El nombre Adán contiene las letras de la palabra don, que significa silencio, en la apartada lengua, en el hebreo.
Java, la primera mujer, no fue creada de la tierra y por lo tanto no tiene la noción del silencio. Además, en la lengua apartada, la raíz del nombre Java es indicativo de expresión, lejabot en hebreo, o sea, lejabot, expresión. También la mujer está intrínsecamente relacionada con la emuná y la emuná con la palabra. Como enseña Rabbi Nachman, la emuná depende de la boca, como está escrito en los Salmos 89:2, que dice, proclamaré tu emuná con mi boca. Es decir, que es necesario expresar la emuná con los labios. El Talmud establece 10 porciones del poder del habla descendieron al mundo, nueve fueron tomadas por las mujeres, por lo tanto su prueba se encuentra en la palabra, ¿verdad? 10 porciones fueron dadas en el mundo para el habla, pero 9 fueron tomadas por las mujeres. Por eso se dice que la mujer habla mucho más que el hombre, ¿verdad? Por esa razón. Dice, la palabra es realmente el mayor poder que tenemos. Como la energía nuclear, la palabra tiene un enorme potencial tanto para el bien como para el mal. Por ejemplo, una palabra de estímulo o consuelo puede reanimar a un alma oscurecida. En contraste, una palabra de desprecio puede matar literalmente a una persona. Una sincera palabra de oración puede invocar una interminable abundancia divina, mientras que una palabra hereje puede despertar el más duro de los juicios severos. Con una simple palabra de alabanza se puede elevar a alguien, mientras que con una sola palabra de difamación se puede arruinar su nombre y su futuro. Veamos entonces que un imponente poder fue entregado en las manos de la mujer, por lo tanto debe usarlo con mucho cuidado. Entonces nosotros se nos dio ese poder del habla, ¿verdad? Mucho más que para el hombre. Y lo podemos notar en toda mujer, ¿verdad? Y en toda relación, lo podemos notar hasta en nuestro mismo matrimonio, ¿verdad? ¿Quién es el que habla más? Nosotras las mujeres. Entonces tenemos que tener ese cuidado de qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, en, cómo tratamos a las personas, ¿verdad? Porque, como dice aquí, una palabra de desprecio puede literalmente matar a una persona, ¿verdad? Espiritualmente más, pero cuando le brindamos amor, cariño, eso puede hacer una gran diferencia en una persona que está desanimada, que está deprimida, y el solo encontrarse con una persona con una buena actitud y con buenas palabras puede cambiar la vida de esa persona hasta para futuro. A partir de ese momento puede llegar a cambiar su pensamiento y decir, no, las cosas no son como yo las pienso por la forma en que me trató tal persona, ¿verdad? Entonces dice, dado que la mala inclinación es también consciente del impresionante poder que poseen las mujeres en su boca, es allí donde pone sus mayores esfuerzos para corromperla. Es por eso que uno de los mayores retos de la mujer tiene que ver con el habla. Hoy en día muchas mujeres aprenden las leyes del buen hablar y han desarrollado una elevada conciencia sobre la ley yahudí considerada la palabra permitida y sobre lo que está prohibido, como la difamación y el chisme. Muchas organizan grupos de estudio con el objeto de aprender todo lo posible sobre la propia forma de hablar. A pesar de ello, aún es fácil caer presa de la mala inclinación y por lo tanto aprenderemos cómo poder superarla. Ahora aquí viene la relación entre la comida, de lo que estaba hablando al principio, y la palabra. Dice, la comida y la palabra. Hay una relación directa entre la palabra y el deseo de comer. Por lo tanto, la rectificación del habla y el comer en forma adecuada están intrínsecamente conectados. Rabbi Nachman enseña que una persona que miente nunca se sentirá saciada. Incluso cuando un justo anhela comida, significa que hubo una cierta falla en el uso de su palabra. Lo mismo una mujer nunca puede sentirse satisfecha si no corrigió completamente su forma de hablar y eliminó toda falta de honestidad de su boca. Profundizando, la falsedad incluye cualquier forma de expresión inapropiada, no solo la mentira, como
como calumnias, palabras de ira, desprecio, adulación, etcétera. Por lo tanto, la mujer debe trabajar duro para hacer que sus palabras sean limpias y honestas. Entre más limpias y honestas son nuestras palabras, mucho menos vamos a tener el deseo de comer y comer, porque esa es la relación que hacen, ¿verdad? Que cuando uno habla mentira, no solo mentira, sino solo el chisme, palabras de ira, todo lo negativo que salga de nuestra boca en forma de palabras puede causar esa ansiedad del cuerpo de alimentarse. Por eso es que la mujer cuando eh, se engorda o sube de peso tiene que ver mucho con esto, de que puede ser que está usando de mala forma sus palabras, lo explican ellos. Dice, cierta vez un hombre muy obeso vino a pedir mi consejo por su problema de peso. Le dije, la Torá nos enseña que no hay tribulaciones sin transgresiones y que tu obesidad te hace sufrir. Eso significa que cometes una transgresión que está conectada con tu boca. Por lo tanto, debes rectificar tu habla y abstenerse incluso de la más pequeña mentira. El hombre quedó perplejo. Rabino, le puedo asegurar que nunca miento, dijo. Estuve de acuerdo, yo te conozco y sé que nunca mientes, pero de verdad, si mientes, Rabino, perdóname, pero no le entiendo. Pero de verdad, si mientes, Rabino, perdóname, pero no le entiendo. Entonces le expliqué, de saber que todo lo que no es verdad es una mentira. Por ejemplo, el chisme. Aunque cuentes algo que verdaderamente pasó, pero está prohibido por la Torá, que representa la absoluta verdad, se le considera una mentira. También palabras de ira son una mentira, pues la verdad es que todo lo que pasa al hombre proviene del Creador. Así que si alguien te daña o te ofende, él es solo la vara de Yahweh. Y que cada palabra que le dices encoralizado es una mentira y negación de la supervisión divina. Y así también palabras que causan dolor, desprecios, etcétera, se consideran una mentira. Además, cualquier palabra dicha fuera del ámbito de la emuná es mentira. Por consiguiente, incluso si una persona dice yo haré tal y tal cosa, yo hice esto y aquello, o expresiones similares, es mentira. ¿Por qué? Porque la emuná nos enseña que no hay nada más que él. Entonces, esas palabras provienen del orgullo o de la ignorancia espiritual, ya que nadie tiene el poder de hacer algo fuera de Yahweh. Esto es aún más válido si las palabras suponen amenazas como yo te mostraré o yo te haré esto. Yahweh dirige al mundo y solo Él decide si algo le ocurrirá a alguien. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos al expresarse. No se debería decir yo, sino si Yahweh lo quiere, haré tal y tal cosa. O con ayuda de Yahweh podré. Así hay que expresarse. Es muy común el caso de padres que amenazan a sus hijos con toda clase de castigos si no cumplen con lo que se les exige, pero nunca los llevan a cabo cuando no obedecen. Entonces sus advertencias fueron simplemente una mentira. ¿Verdad? Cuando le decimos a un niño solo como para asustarlo, para que haga las cosas, si no recoge tal cosa, entonces te voy a pegar o te voy a quitar el teléfono o te voy a quitar la televisión, pero al final, aunque el niño no lo haga, no cumplen el castigo, es como si fuera una mentira y el niño va a saber que el padre al final lo que está diciendo es una mentira porque no lo cumple. Entonces debemos tener cuidado con lo que decimos. Y, ¿verdad? Tener también seguridad que si vamos a decir algo lo tenemos que cumplir. Es como decir un juramento, ¿verdad? No juremos. No decimos que vamos a hacer tal cosa si no lo vamos a cumplir. Que nuestro, que nuestro hablar sea sí o no, lo hacemos o no. Vemos entonces que según esta regla, gran parte de la gente está mintiendo la mayoría de las veces. Esto explica por qué tantas personas nunca se sienten saciadas con su comida y son obesas, ¿verdad? A la hora de mentir, la persona come y no se sacia. ¿Por qué? Porque la mentira le está causando eso. Entonces comen y comen y comen y nunca se sienten satisfechas y llegan a un momento en que llegan a estar obesas, ¿verdad?
Rabbi Nachman enseña que la saciedad es el resultado directo de la verdad. Cuando uno se sacia es porque está en la verdad. Igual, ¿verdad? Lo podemos ver con Yahushua. Donde estamos en la verdad nos sentimos saciados. Yo sé que así nos pasa a todos. No como cuando estábamos en doctrinas falsas, que recibíamos y nos sentíamos totalmente vacíos y decíamos, pero ¿qué pasa si yo busco, si esto y el otro y no siento nada? En la iglesia muy bonito y todo, pero fuera de ella me siento igual. Así nos era estar insatisfecho, era porque todo lo que nos daban ahí era mentira. Entonces nos sentíamos esos saciados en el alma. Y ahora lo podemos ver, notar con la doctrina verdadera que es Yahweh, Yahushua, con sus nombres, que nos sentimos saciados y vemos un cambio radicalmente en la vida espiritual. Vemos de verdaderamente milagros no físicos, pero sí los sentimos espiritualmente, porque no nos guiamos por la vista, sino por lo espiritual, por lo que creemos y lo sentimos, ¿verdad? Dice, em, Dice, veamos entonces que según esta regla, gran parte de la gente está mintiendo la mayoría de las veces. Esto explica por qué tantas personas nunca se sienten saciadas con su comida y son obesas. Ravi Nachman enseña que la saciedad es el resultado directo de la verdad. A fin de sentir la saciedad, una mujer debe corregir su palabra. Sin un esfuerzo continuo por proteger la propia lengua, la mujer inevitablemente sufrirá la ansiedad obsesiva por la comida y todos los esfuerzos por perder peso serán vanos. Mientras no corrija su forma de hablar, luchará con sus problemas de peso toda la vida. ¿Qué se puede hacer entonces? El mejor consejo es dedicar una media hora de nuestra oración diaria pidiendo a Yahweh que nos ayude a cuidar lo que decimos. Quien lo hace pronto descubrirá que adelgaza y que su salud mejora. Lo opuesto también es verdad. Sin modificar la palabra no se puede esperar vencer el deseo irresistible de comer. Quien no hace un esfuerzo consciente por decir solo la verdad, según la definición anterior, encuentra que todos sus esfuerzos para adelgazar son en vano. He visto personas que tomaron medidas extremas para perder peso, como el acortamiento del tracto digestivo y la banda gástrica, pero eventualmente muchas volvieron a su peso anterior o incluso superior, sin tratar la raíz del problema corrigiendo el habla. Hasta las medidas más drásticas son provisionales e inefables a largo plazo. Y yo también, ¿verdad? Lo he visto muchas veces de personas que se hacen operaciones para adelgazar, pagan cantidades de dinero, ¿verdad? En su vanidad, por verse bien, ¿verdad? Y por muchas veces, ¿verdad? Porque son demasiado obesas, pero la mayoría de veces es por vanidad y en el tiempo uno las ve, o sea, se les cambia el cuerpo y en realidad la operación no les sirvió para nada. También este punto es muy importante, digamos, cuando, por ejemplo, Yahushua, que no comió por 40 días cuando fue enviado al desierto, ¿verdad? Imagínense el nivel de espiritualidad que tenía Yahushua, y lo podemos entender aquí, ¿verdad? Como dice, entre más uno esté en la verdad, menos va a tener deseos de comer, ¿verdad? En el cuerpo, menos se va a sentir o se va a saciar con cualquier cosita. Imagínense Yahushua, que es la verdad, o sea, en lo físico no tenían, o sea, se puede entender que no tenían nada de necesidad del hambre este, física. Igual Moshe cuando subió 40 días y no comió ni bebió, se puede entender mucho más desde este punto de vista. Dice, em, una dieta apropiada. El sobrepeso no es solo una cuestión de estética, ya que hay mucha gente linda que es gorda. El exceso de peso hace que funciones normales como caminar, respirar, dormir o inclinarse sean dificultosas. Es una gran aflicción ser muy obeso. La sensación de pesadez, el hambre constante, los muchos gastos, la vergüenza frente a los demás. El problema de peso excesivo puede ser una verdadera agonía. Una mujer que come en exceso debe definir la palabra mentira, como ya hemos explicado, y esforzarse por corregir su lenguaje.
No debe sorprenderse si tiene hambre después de hablarle furiosamente a sus hijos o de amenazarlos. Ella seguirá inevitablemente ganando peso hasta que se esfuerce solo por decir la verdad según la Torá. Incluso aunque le resulta difícil a las mujeres vencer su tendencia a enfadarse, esta puede ser rectificada con la oración y por su autotrabajo sobre la emuná. Es esencial que las mujeres estudiar el libro en el jardín de la emuná, de la fe y en particular los tres niveles de la emuná, que dicen, uno, así el Creador quiere, todo, que, todo lo que pasa es la voluntad de Yahweh. Dos, todo es para bien. Y tres, en todo lo que Yahweh hace se encuentra un mensaje. Cada uno debe interiorizar estas reglas y vivir de acuerdo a ellas. Entonces, los tres niveles de la Muná, así el Creador lo quiere, porque todo pasa por su voluntad, todo es para bien y todo lo que Yahweh hace, en todo lo que Yahweh hace se encuentra un mensaje. Algo nos quiere decir Yahweh en todo lo que nos ocurre, sea bueno o sea malo. Dice, cierta vez una mujer me habló de sus dificultades para superar su cólera constantemente. Le dije que puede leer entonces el libro en el Jardín de la Fe e inmediatamente me contestó que lo había leído muchas veces hasta que lo conocía de memoria. Igual lo sabemos con la escritura, ¿verdad? Nosotros nos podemos aprender la escritura toda de memoria. ¿Cuántas en las iglesias evangélicas no se saben? Los versículos los dicen de memoria, pero no está la verdad ahí, ¿verdad? Es mentira. Ahí está la mentira. Igual, ¿verdad? Nada sirve leerse un buen libro si no lo aplicamos, si no le encontramos el sentido del mensaje, si es bueno realmente. Dice, sin embargo, solo entendió el libro a nivel intelectual. Todavía era propensa a la ira porque no había interiorizado lo leído. O sea, lo había leído por encima. Igual la escritura, a veces la leemos por encima y no le ponemos atención. Hay que vivir la verdad de la emuná y no solo saberla intelectualmente. Si ella hubiera interiorizado realmente los tres niveles de la emuná, ciertamente no se hubiera enojado con sus hijos, por ejemplo. Dice, aléjate de toda mentira. El Todopoderoso desprecia hasta la más pequeña señal de falsedad, como está escrito en Salmos 101:7. El que habla mentiras no tendrá lugar ante mis ojos. Rabbi Nachman enseña en el libro de los atributos que quien desea apegarse al Creador de modo que pueda ver y explorar en sus pensamientos las esferas divinas debe abstenerse de pronunciar hasta una sola mentira, aunque sea por error. Yahweh creó al ser humano para que alcance inmensos conocimientos espirituales y se deleitara con ellos. Cada uno puede lograr esto, a menos que no mienta, incluso inadvertidamente. La mujer debe aferrarse a la verdad a fin de desarrollar su maravilloso potencial espiritual. Por ejemplo, si te preguntan qué hora es y dices la 1:05, es posible que no sea verdad, ya que tu reloj no está perfectamente exacto. Por lo tanto, deberías decir aproximadamente la 1:05. Bueno, aquí lo hacen también muy literal, ¿verdad? Porque ya bueno lo va a castigar por algo así. Si yo veo mi reloj que faltan 5 para la 1, entonces yo me baso a mi reloj y no estoy mintiendo por mi reloj. Pero si yo supiera la hora exacta, exacta que es, porque el que falla es mi reloj, si no estoy diciendo la hora exacta, entonces ya güey sabe que estoy diciendo la verdad según mi reloj. Pero aquí ellos dicen, si no, si el reloj está fallando y la hora tal vez no puede hacer eso, mejor diga aproximadamente para no mentir, ¿verdad? Llegan a ese extremo. Otro ejemplo sería si te preguntan si tienes cambio y tu rápida respuesta es negativa. ¿Verdad? En ese caso sí, si uno dice, no, no tengo y en realidad sí tenía y si uno sí estuviera mintiendo, tal vez por quitarse a la persona. Debes revisar cuidadosamente antes de responder, ya que muchas veces descubrirás más tarde que sí tenías algunas monedas en el bolsillo. Incluso pequeños errores de este tipo dificultan la ganancia espiritual de una persona. Procura solo decir la verdad. Hay que pensar cuidadosamente antes de hablar para no caer en la mentira, aún accidentalmente.
¿verdad? Y con respecto a este punto de mentir, como lo dije, ¿verdad? Con respecto a esa la hora, ¿verdad? Yahweh entiende que uno simplemente dice la hora y no es la intención uno de mentir, pero muchas veces uno sí lo hace intencional. Mentir es muy fácil, ¿verdad? Con tal de pasar una situación, uno dice una mentira. En eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de siempre decir la verdad aunque nos incomode, ¿verdad? Aunque algo tengamos que hacer de más y queremos tratar de evitar eso, por decir la verdad, mentimos, como dice mucha gente, una mentira blanca, eso no existe, ¿verdad? Mentira es mentira. Entonces, entre más nos apartemos en ese aspecto, entre más decimos la verdad, cueste lo que nos cueste, es mucho mejor. Dice, a menudo oímos a la gente perdonar sus mentiras reclamando. No tenía la intención de decirlo así, no me di cuenta, etcétera. Y si las mentiras involuntarias son tan despreciables para Yahweh, cuánto más las intencionadas. Cierta vez visité a un justo y me preguntó, ¿qué haces por aquí? ¿Tienes algún pariente en las cercanías? Dije que sí y señalé al amigo que me acompañaba, con la intención que él era como un familiar para mí. El justo se puso furioso conmigo y me reprochó, está prohibido mentir. Mi amigo trató de defenderme afirmando que buenos amigos son como parientes, pero el justo no lo aceptó. Está prohibido mentir. Si vienes a visitar a un amigo, debes decir la pura verdad. Vine a visitar a un amigo sin mentir. Y en ese caso, de verdad, para decir la verdad, dice, vine a visitar a un amigo que es como un hermano, si él lo ve como un hermano, ¿verdad? Y de verdad, nosotros en Muná y en lo que creemos, sabemos que somos hermanos. Igual como Abraham, cuando entró con Sara a Egipto, que dijo que era hermana, este, que uno lo puede, pero mintió porque era la esposa para salvarse, pero en realidad era hermana, él no estaba mintiendo, ¿verdad? Y si lo vemos en nuestro punto de vista, en Amuná, todos somos hermanos, entonces si creemos en el mismo creador, somos hermanos delante de Yahweh. Dice, la verdad es vida. Comer es, comer es en esencia algo espiritual. Comer lo adecuado es señal de un espíritu sano. El rey Salomón dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en manos de la lengua. Podemos añadir, la saciedad o el hambre dependen de la lengua. El hambre es muerte, la saciedad es vida. A la persona que logra el sentimiento de saciedad, le alcanza una comida, dice, a la persona que logra el sentimiento de saciedad, le alcanza una comida una vez al día, que come en forma lenta, calma y deliberada. Está viva, sin embargo, quien no puede controlar el deseo de comer constantemente está espiritualmente muerto. Tal como el hambre y la muerte por una parte, la saciedad y la vida por otra. Ambas dependen de la lengua. Rabbi Nachman enseña, la esencia de la vitalidad se recibe mediante la oración. Cuando alguien ora, se conecta de hecho con la fuente de la vida, el Creador mismo, y por lo tanto saca de la oración su vitalidad. Rabbi Nachman explica que la ciencia de la oración se alcanza por medio de la verdad. Si una persona dice palabras de oración sin sinceridad, simplemente para cumplir sus obligaciones, sus oraciones mismas se consideran mentira. Solo la oración sincera puede conducir a una conexión con el Creador. Por lo tanto, cada palabra verídica que una persona pronuncia es equivalente a la vida. Lo opuesto también es cierto, ¿verdad? En la hora de la oración, mientras más sinceros seamos con el Creador y hablemos con nuestro corazón, ¿verdad? En sinceridad y en verdad, es una oración verdadera. Muchas personas oran, por ejemplo, ¿verdad? Las oraciones, los rezos, los que repiten y repiten, eso no son oraciones sinceras, lo que hacen es repetir y a veces rezan y su mente está en otro lado y creen que se están dirigiendo al Creador. Eso es pura mentira y es pura falsedad. Y eso Yahweh, me imagino, lo detesta. ¿Por qué? Porque no se están conectando con Él. Lo hacen superficialmente y ni siquiera lo hacen de corazón.
Dice, cuando una persona ora sinceramente y elogia al Creador de verdad con todo su corazón, está realmente viva. Hay una conexión verdadera. No todo es por apariencia, nada más. Se une a el Creador, la fuente de la vida, y por lo tanto su vitalidad impregnará todas las áreas de su vida. Se sentirá bendecida, alegre, feliz y satisfecha. Y además sentirá también la saciedad esperada. ¿Verdad? Uno se siente tanto cuando uno se conecta verdaderamente con el Creador, más cuando lo conoce al verdadero, uno se siente satisfecho, se siente feliz, se siente alegre, que a veces ni hasta la comida este, física le hace falta. Por eso cuando la persona que es espiritualmente cercana al Padre, a veces ayunar no se le hace tan difícil, ¿verdad? A mí me pasa, digamos, que en Yom Kippur, al principio, yo me sentía que me mareaba y todo, ya, digamos, ya a veces ya lo asimilo, ya no me da tanto como al principio. Yo digo, y cómo ya lo he entendido, ¿verdad? Cómo ya ahora es diferente. Y cuando uno lo hace más por amor a Yahweh, entonces ahí uno puede entender cómo espiritualmente, cómo también uno cuando está en el reino no va a tener necesidad de comer ni de beber, y lo puede entender aquí porque ya va a ser espiritual, no va a ser carnal, no va a haber necesidad de alimentarse. Y sabemos que hay muchas personas que sufren ansiedad, que sufren depresión, lo que les da es por comer y comer y comer, como para saciarse. Y al final ni se sacian, no se sacian ni espiritualmente ni físicamente, pero sí les da por comer y comer y comer, para sentirse bien físicamente porque espiritualmente se sienten fatal. Dice, cuando una mujer ora sinceramente y elogia al Creador de verdad, con todo su corazón está realmente viva, se une a Yahweh, la fuente de vida, y por lo tanto su vitalidad impregnará todas las áreas de su vida. Se sentirá bendecida, alegre, feliz y satisfecha, y además sentirá también la saciedad esperada. Dice, iluminación divina, quien vence el apetito de comer en exceso puede volverse realmente ejemplar. Sus oraciones pueden manifestar milagros. Aquellos que se han elevado por encima de lo corporal de su apetito de comer pueden alcanzar altos niveles de espiritualidad. Superando las ansias de comer, una persona es premiada con la iluminación divina y merece la bendición que está en Números 6:25, que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te agracie. La mujer que corrige su lenguaje disfruta de la abundancia de las bendiciones del Creador, llenando su casa con los mayores dones del cielo. David Nachman también enseña que la verdad es la fuente de la riqueza. Por lo tanto, aquellos que vencen sus ansias por la comida son salvados de la pobreza y logran opulencia. ¿Verdad? También lo podemos ver, si uno necesita comer y comer, mucho más se hace pobre, ¿verdad? Porque tiene más necesidad. Si espiritualmente uno come menos, necesita menos alimento, y económicamente necesita gastar menos, y lo vemos desde ese punto de vista también. Y vea lo que dice aquí, también enseña que la verdad es la fuente de riqueza. Y sabemos que Yahushua es la verdad y que él es nuestra riqueza. Yahushua es nuestra riqueza, y ve cómo aquí se relaciona en ese punto. Dice, otros buenos consejos. El Talmud enseña que una parte significativa de nuestra comida es lo que vemos, y es por eso que un ciego nunca siente una saciedad completa. Esto explica Eso también explica por qué los hijos de Israel no estuvieron satisfechos en el desierto cuando comieron el maná, ya que no tenía semejanza con alimentos conocidos. Y también porque espiritualmente estaban ciegos, ¿verdad? Entonces, no entendían la importancia del maná, entonces no se satisfacían, porque en un momento le murmuraron contra Yahweh porque querían comer lo que tenían en Egipto, ¿verdad? Entonces, y también espiritualmente, el maná representa a Yahushua, nuestra comida espiritual. Entonces, si Yahweh nos manda este maná espiritual, deberíamos estar satisfechos. Y como lo explicó Cores, ¿verdad? Cuando ellos comían el maná, ellos pensaban en lo que querían saborear, y en eso sentían el sabor. Así fue la bendición de Yahweh tan grande.
¿verdad? Y de satisfacer según la necesidad de cada uno. Dice, cuando una mujer se ubica delante de un plato rebosante de comida y contempla cómo llenará su pequeño estómago, ya se siente en cierto grado saciada, aún antes de comer. Tengamos en cuenta que los niños a menudo pierden su apetito con solo mirar su plato lleno puesto delante. Por esto se aconseja darle la comida en pequeñas porciones, una detrás de la otra, para que coman todo lo necesario. ¿Verdad? Cuando el niño ve el plato grande y dice, no quiero, no tengo hambre, porque sabe que se tiene que comer todo eso. Entonces se recomienda sacarles un poquito, cuando se coman todo, sacárselo por porciones, porque solo el hecho de ver tanta comida ya se les quita el hambre. Dice, otro principio importante es en cuanto al cuidado del habla. Rabbi Nachman explica que la mentira causa tanto daño físico como espiritual. A nivel físico perjudica el sentido de la vista. A nivel espiritual, el mentir hace que nuestros ojos nos engañen medida por medida. Es por eso que los ojos del mentiroso pueden jugarle una mala pasada. Con respecto a la comida, siempre querrá grandes porciones, ya que sus ojos le engañan en cuanto a la cantidad que necesita para saciar su constante apetito. Nunca se sacian. Por consiguiente, un buen consejo para superar el apetito de comer es tratar de reflexionar cuánta comida realmente necesitas para sostenerte y alimentarte, y luego preparar la mesa. Si miras la comida y te imaginas cómo llenará la cavidad de tu pequeño estómago, ya sentirás cierta saciedad. ¿Quién te alimenta? Se debe tener la firme emuná que solo Yahweh, quien nos da la vitalidad y no la comida de nuestro plato, el Creador nos podrá mantener vivos también sin comida. ¿Por qué entonces hizo que tengamos que comer? Por nuestro libre albedrío. Tenemos la elección de elegir entre la herejía, creyendo que es la comida la que nos sostiene, y entre la emuná verdadera, que él es quien nos mantiene vivos. Por lo tanto, la emuná disminuye el apetito por comer, ¿verdad? Quiere decir que cuando uno cree que el alimento, la comida es la que nos mantiene vivos, es como poner la vista en lo físico, que si no comemos nos podemos morir. Pero cuando tenemos la emuná firme de que Yahweh es el que nos alimenta, y aún así que no nos dé la comida física, sino la espiritual, entonces tenemos la convicción de que no, que vamos a mantenernos vivos y Yahweh así lo quiere, ¿verdad? Y este, otra cosa iba a decir de que Yahweh nos dijo, busquemos el reino de Yahweh y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, obviamente que Yahweh lo primero que quiere es que lo busquemos a Él, su justicia, su misericordia, y la apliquemos, y Él se va a encargar del alimento físico, ¿verdad? Y al final vamos a sentirnos saciados con solo lo espiritual, aunque tengamos que comer poco. Dice, haciendo de la comida una realidad en sí, como diciendo, hay que comer para tener fuerza, o esta comida es muy sana, o esto es muy nutritivo, etcétera, es una forma de herejía. Yahweh es quien da vida y salud. Tal como vemos que hay gente que vive muy bien con muy poco alimento, conocí grandes justos que comían pan blanco, azúcar blanca y mucha grasa, y vivieron una larga vida, aunque no era la comida más sana que existe. Hay quienes piensan que pueden apoyarse en la comida sana, que ella es su protección y seguro contra enfermedades, pero no es así. No digo que no deberíamos tratar de comer saludablemente, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. Lo que no deberíamos pensar es que eso es lo que nos protege. O sea, no debemos poner nuestra confianza en lo que comemos. Porque muchas personas dicen, si como tal cosa, me voy a enfermar. Si como saludable, voy a mantener la vitalidad y la vida. Cuando es Yahweh la que nos da, ¿verdad? No importa lo que comamos, si estamos bien espiritualmente con el Padre, nos vamos a mantener vivos porque Yahweh así lo quiere. Y no quiere decir, ¿verdad?, que con eso nos vayamos a meter en la cabeza, bueno, puedo comer lo que sea, no, ¿verdad? Obviamente no, sino es no poner la confianza en la comida, que nos mantengamos vivos.
Ya podemos estar espiritualmente bien y tal vez no comiendo bien, que Yahweh nos va a mantener vivos y en pie. Dice, Yahweh eh, eh, no deberíamos pensar que es lo que nos protege. Yahweh es el que nos protege. Hay que hacerlo mejor según la voluntad de Yahweh y Él ya se preocupará en introducir todos los elementos de curación en nuestro pan y agua, ¿verdad? También debemos orar antes por los alimentos, antes de consumirlos para que Yahweh los purifique. Es una buena, eh, es lo que deberemos hacer, ¿verdad? Que Yahweh purifique los alimentos, porque, ¿verdad? Sabemos que también actualmente, este, se puede esperar que los alimentos estén contaminados en todas formas, ¿verdad? Agua y alimentos. Entonces podemos orar antes de comer, que si hay algo malo en esos alimentos que nos pueden dañar en nuestro cuerpo, que Yahweh purifique antes de que no entren en nuestro organismo. Y teniendo la emuná que Yahweh lo va a hacer. Rabbi Nachman enseña que comer demasiado es un peligro. Yahweh hizo que la comida tenga una cierta fuerza habitual según la necesidad de quien la come, pero el exceso le quita mérito a la comida y causa que succione la vitalidad de quien lo come. Por lo tanto, siempre es mejor comer menos que más. Si luego se siente debilidad, siempre se puede comer un poco más, pero desde el principio comer más de lo requerido por si acaso es peligroso, ya que daña al hombre. Igual, ¿verdad? Con la comida del bebé comemos una porción pequeña y si queda un poquito de hambre podemos comer un poquito más, pero no comenzar, ¿verdad? Con el plato ahí que no sabemos si lo vamos a poder comer todo. Y al final nos servimos un plato y no sé, a muchas personas le pasa pues, que se sirven un plato y que tal vez van comiendo y no lo han terminado y por no dejar nada se lo comen todo. Entonces, también, ¿verdad? No es saludable comer en exceso y a veces por no dejar en el plato se lo comen todo. Entonces es mejor servirse poquito y si quedan con un poquito de hambre se sirven un poquito más y medirse uno, este, hasta qué punto puede estar saciado. Dice, después de detallar qué alimentos son sanos y cuáles no, Maimónides declara que comer en exceso es lo más peligroso para el cuerpo humano. Él explica que los alimentos sanos que se comen en exceso pueden causar más daño que pequeñas cantidades de alimentos dañosos. La mujer debería tener pensamientos de moná antes de la comida y entonces con ayuda del Creador descubrirá que consume mucho menos y se siente más satisfecha. Ella terminará su comida sintiéndose alegre y enérgica y con su emuná reforzada. Otra cosa importante es orar una corta oración antes de comer y dar toda por cada cosa que se coma. Aquí una oración para decir antes de cada comida. Aquí ponen ellos un ejemplo de oración, pero ¿verdad? Nosotros oramos, ya sabemos que no tenemos que tener algo, una base, sino lo que Yahweh nos ponga en el corazón para orar en el momento, pero esta oración dice, Yahweh, creador del universo, por favor ayúdame a comer en tu honor, para que yo tenga fuerza para servirte. Por favor, ayúdame a recitar las bendiciones adecuadas antes y después de cada comida, pronunciando cada palabra de las bendiciones con adecuada devoción y concentración. Ayúdame a comer moderadamente, sin excesos ni glotonería. Ayúdame a comer solo lo necesario, sintiéndome saciada. Dame la mona, que eres tú quien me alimenta y que también con poca comida me puedes dar más toda la vitalidad necesaria. Que yo coma solo con mi boca mientras mi mente y corazón estén apegados en ti y mi única voluntad sea servirte. Soberano del universo, por favor, ayúdame a comer de una manera respetable y diferentemente para lograr el verdadero temor al cielo. Dame el mérito de comer solo una comida conductiva a mi espiritualidad que me despierte de mi sueño físico y espiritual, y así lograré la emuná con perfección. Dueño del universo, por favor, bendice todos los alimentos que como para que contengan todo lo necesario para sanar mi cuerpo y mente por medio de esta comida. Y ahí termina el capítulo. Dice,
A Villa, un abrazo, bebé, la amo mucho. Saludos de la tía, mi bebé preciosa. Ya me hace falta verla. No sé si hay algún comentario, alguna hermanita ahí que quiera comentar sobre este punto, ¿verdad? Que se da mucho en las mujeres. Hola, mami. Hola, Villa. Soy la ¿Cómo? Uma. ¿Ah? Uma. Está jugando con Emuno. Leia. Mm, Dígale, Yahweh te linda, bendiga. mami. A ver la tira. Y Yahweh te bendiga también, mi amor. Te bendiga Dígame. mucho. Qué linda, mi amor. Habla mucho, ¿verdad? Él tiene los nuevos atributos del habla, y se le nota. Desde pequeñas se empiezan. Vamos a ver. Dice Yamilet, Shalom, hermana Giscar, recién entró por hermana Bri, muy interesante el libro, te bendiga mucho también, mi hermanita. Sí, está muy interesante el libro en sí. No sé si hay alguna hermanita que quiera hablar o en TikTok, si hay algún comentario. No, mi hermanita, todos saludos desde TikTok, pero no hay comentarios. Ah, bueno. Está interesante, ¿verdad? Ese tema. Tener ahí cuidado, ¿verdad? Con lo que se come también. A veces no es tanto lo como decimos, ¿verdad? Tenemos toda nuestra moneda, güey, que Él nos conserva con vida, ¿verdad? Y vital, con vitalidad. A veces uno se preocupa por la comida y tal vez debe poner su emuná en el Creador. Y, ¿verdad? Con respecto a este capítulo, que tenemos que tener cuidado con todo lo que hablamos, que lo conectan con eso, con la forma en que uno, el cuerpo reacciona, ¿verdad? Y que si no nos sentimos saciados es porque espiritualmente no estamos saciados. Todo lo espiritual tiene, se refleja en lo físico. Entonces, en ese punto de vista tenemos también, ¿verdad? Coris también nos conectaba con las personas que tienen problemas en la piel, que también tiene que ver con la murmuración, ¿verdad? El chisme. Entonces, muchas personas que también sufren problemas en la piel es porque va conectado con el habla. Es muy interesante tener conocimiento de eso para tener y poder refrenar nuestra lengua y que todo lo que salga de nuestra boca sea para bendición, ¿verdad? Como dicen en Deuteronomio, que en nuestro poder, en nuestra boca está la vida y la muerte, o sea, que debemos elegir. Entonces tenemos que tratar de hablar todo lo que es para edificación. Y con nosotras como mujeres, como tenemos más don en el habla, mucho más cuidado. Ve, aquí la hermanita Yamilet comenta que obviamente no es casualidad, mi hermanita, el Padre nos prepara por anticipado cuando algo quiere es hablarnos. Y vea, ayer dice el Padre, me estuvo hablando, ayer empecé mi dieta porque me duelen las rodillas y es para hacer introspección. Y con sí, mi hermanita, y es cuando el Padre nos habla, ¿verdad? Y por medio de eso, ¿verdad? Y, y más que todo refrenarnos en lo espiritual con nuestra boca, en lo que hablamos. Nosotras como mujeres, porque tenemos ese don bien desarrollado, entonces cuando lo entendemos, lo ponemos más en práctica y con mucho más cuidado, ¿verdad? Y para aquellas que no quieren engordarse, entonces refrenen la lengua, dice. Y las que quieren adelgazar, entonces empiezan a hablar palabras de bendición y se van a sentir menos con hambre, más saciadas y espiritualmente saciadas y con buena figura espiritualmente y físicamente. Bueno, como no hay comentarios ni nada, podemos, no sé, podemos leer el 31 que es pequeño, y lo dejamos ahí. No sé qué les... Ok. Entonces, dice, capítulo 31, el poder de la palabra. El habla es el instrumento principal de una relación. Como tal, deberíamos invertir esfuerzos en mejorar nuestro lenguaje y cuidar nuestra lengua en nuestra
en nuestras relaciones interpersonales. La mayor parte del sufrimiento que llega a la gente es debido a las transgresiones entre una persona y su prójimo. No hay ninguna rectificación para pecados que se cometen contra otros, excepto la petición de perdón y el tratar de aplacar la herida. Incluso construir casas de estudios de Torah y donar millones en caridad no expían una transgresión contra otra persona. Una mujer debe entender, por lo tanto, la gravedad de esos pecados también contra su marido. 9.000 millones de dólares, dice. 10 porciones del poder del habla descendieron al mundo, 9 fueron tomados por las mujeres. Muchos se equivocan en explicar la enseñanza anterior erróneamente, de una manera despectiva, que las mujeres tienden a involucrarse en chismes y charlatanería. Sin embargo, este dicho es una gran alabanza a la mujer. Yahweh le otorgó una gran bendición. Esta fuerza inmensa e impresionante abarca la oración, la educación de los niños y la capacidad de decir palabras de aliento y apoyo a las personas cercanas, especialmente a su esposo e hijos. Esas 9 porciones del poder del habla son un regalo enorme y un mayor poder a condición que se lo use correctamente. Imagínese dar a una mujer 9.000 millones de dólares. ¿Es esto bueno o malo? Depende. Con todo ese dinero podría fácilmente construir o destruir el mundo entero. La mujer que usa su poder de la palabra para humillar y deshonrar, difamar y mentir, chismorrear, criticar y hasta maldecir, realmente destruye el mundo. En tal caso, las 9 porciones son ciertamente una gran deshonra. Esas mujeres traen un enorme daño al mundo entero y además como un boomerang, su propio lenguaje malévolo les causa problemas con los demás y conduce a juicios severos contra ellas en el tribunal divino. Las consecuencias pueden ser trágicas. Pero al usar su poder de la palabra sabiamente, espiritualmente, invirtiendo su regalo de 9.000.000 de dólares en la oración, en palabras de emuná, estímulo, apoyo, fortaleciendo y consuelo a todos los que le rodean, entonces en vez de destruir el mundo, ella lo construye. Es entonces que esas mismas 9 porciones contribuyen su mayor alabanza. Ella será la primera en beneficiarse de su poder del habla, invocando bendiciones sin límites en todo lo que hace, para su hogar y familia. Incluso beneficiará el mundo entero, mitigando juicios y hasta apresurando la redención completa que tanto esperamos. Recordemos que las mujeres están intrínsecamente relacionadas con la emuná y la emuná con la oración. Cuando la mujer decide aplicar su poder del habla a palabras de oración, ella se une a la misma esencia de su alma y a lo más profundo y central de su ser. Por lo tanto, toda mujer debería canalizar su poder del habla en la oración, tanto la escrita como la personal, incluyendo los salmos, recolección de oraciones, etc. Y eso nos esclarece la enseñanza de nuestros sabios, que por el mérito de las mujeres justas, el pueblo de Israel fue salvado de Egipto, y por su virtud llegará nuestra futura salvación. ¿Por qué? Porque la redención depende de la oración, que es la esencia misma de la mujer. Como tal, la redención depende de los esfuerzos de las mujeres por corregir su habla y usar su poder especial para construir y no para destruir. No se puede subestimar el poder de la palabra dado a la mujer. Cada palabra que ella pronuncia es tan fuerte como un proyectil, por lo tanto debe considerar cada fase antes de ser pronunciada, cuidando eliminar cualquier palabra de cólera, difamación o chisme. Una mujer que cuida su lengua vivirá una vida feliz y satisfactoria, y también evitará así la gran angustia de la obesidad. Cuidando su lengua sentirá saciedad constante y comerá solo según su verdadera necesidad. Si lograra el nivel de no solo sacar ni una sola palabra de mentira de sus labios, sino solo palabras de alabanza y dar toda a Yahweh, ella elevará su espiritualidad.
y hasta podrá alcanzar el inmenso nivel de la inspiración divina. Palabras de fuego. El poder del habla es como el fuego. La mujer con sus palabras puede dar calor a quienes están a su alrededor o quemarlos y ser consumida en su propia hoguera. Hay que saber que aquellas 9 porciones deben manifestarse en alguna forma. Por lo tanto, no es suficiente que la mujer no hable mal, sino que debe decir buenas palabras, porque si no, ese fuego brotará en una forma negativa, como palabras de ira, desprecio, calumnia, mentiras, etc. La mujer debe canalizar su poder del habla hacia algo positivo y constructivo. ¿Verdad? Como aquí dice que esas 9 porciones del habla tienen que salir de alguna forma. No por no hablar mal, no vamos a causar ningún daño, sino que debemos canalizarlo en decir palabras buenas. Si va a salir, que salga de una forma positiva. Por lo tanto, el consejo esencial es invertir ese gran poder en la oración, expresando profusamente el fuego interior, tal como dijo el rey David en Salmos 39:4. Mi corazón está ardiente dentro de mí, mientras medito, arde un fuego, entonces lo hablaré con mi lengua. El mejor lugar para que una mujer canalice sus deseos, emociones y pensamientos más íntimos está en la íntima conversación con el Creador. La mujer afortunada que entienda que su propia sincera y delicada oración es una mina de oro y tomará este hermoso camino de nuestras matriarcas y todas las mujeres justas a lo largo de todas las generaciones, podrá lograr todas las aspiraciones de la vida. Podrá cambiar a su esposo y lograr que haga auténtica teshuvá, arrepentimiento. Podrá encaminar a sus hijos a vivir una vida apartada, donde la Torá, las apartadas escrituras los orientará. También disfrutará de verdadera tranquilidad y shalom interior y tendrá satisfacción y felicidad, independientemente de cualquier circunstancia, ya que está cumpliendo con su misión en la vida. El fuego de la palabra arde dentro de cada mujer. Solo a través de las palabras de las oraciones, los salmos, la oración apartada, será capaz de calmar ese fuego. Luego, la mujer casada debe reconocer que ya terminó la época de las amigas. Ahora tiene que enfocar sus relaciones con Yahweh, su marido, y sus hijos. Y ya como dice que como dijo el rey David, es un fuego que arde dentro de mí. En David, ¿verdad? Como varón que tiene una porción del habla. Ahora imagínense ese fuego ardiendo en nosotras como mujeres, dentro de nosotros, ¿verdad? Y sacarlo de una forma y con 9 porciones del habla. Imagínense qué manera si lo usamos de mala forma. Por eso a veces las mujeres no se miden con lo que dicen, ¿verdad? Y cuando explotan, hablan y hablan y hablan. Imagínense con todo lo que pueden hablar, toda maldición, si lo hacen en forma incorrecta, que pueden expulsar de sus labios, ¿verdad? Entonces, ese fuego que tenemos dentro de nosotros debemos sacarlo de la mejor forma, con oración, con bendición, con buenas palabras de edificación, porque nosotros somos los que edificamos, ¿verdad? Entonces, saquemos ese fuego que Yahweh puso en nosotros de la forma correcta. Dice, la primera atendía. Nuestras matriarcas tenían un nivel de profecía aún mayor que la de los patriarcas. En el Talmud vemos varias veces la ventaja que tenían las esposas de grandes justos sobre sus esposos. En el tratado Tanit se cuenta sobre un caso muy interesante. Algunos eruditos de la Torá fueron enviados a Abba Hilkiah para pedirle que orara para que llueva durante una sequía. Entonces Abba Hilkiah y su esposa subieron al tejado de su casa y se pusieron cada uno de pie en otro rincón. Comenzaron a orar y de inmediato aparecieron grandes nubes en el cielo y comenzó a llover. Sin embargo, la lluvia descendió de nubes que llegaron del lado de la esposa. Después que Abba ya bajó del tejado, los mensajeros le preguntaron, ¿por qué las lluvias llegaron del rincón donde estaba tu esposa? ¿Es posible que ella sea más importante en el cielo que tú? Les comentó Abba ya, sí, en efecto, la oración de mi esposa era más importante que la mía, y esto por 2 motivos. En primer lugar, es por su mérito de dar caridad. Mi esposa es quien está por lo general en la casa, así que si una persona hambrienta llega a nuestra puerta, es ella quien inmediatamente le ayuda.
Yo cuando doy caridad la doy en efectivo, pero mi esposa la da en forma de alimento, lo que calma el hambre del pobre enseguida. Mientras que con mi caridad todavía tiene que ir y comprarse comida. En segundo lugar, tiene mi esposa un gran mérito por algo que ocurrió tiempo atrás. En el pasado vivían cerca de nosotros unos malvados matones que aterrorizaban a toda la zona. Yo oré para que murieran, mientras que mi esposa oró para que hicieran teshuvá y retornen de su maleficencia. Finalmente, ellos realmente cambiaron e hicieron teshuvá. Por esto, las oraciones de mi esposa tienen más méritos que las mías. A diferencia de Abba Hilkiah, su esposa reconoció más profundamente el poder de la oración. Ella entendió que aunque no parecía ser posible, también los grandes malvados pueden cambiar por medio de la oración. Ella entendió que por eso debía ser la voluntad divina que esa mala gente no muera, sino que viva como hombres rectos. Y de verdad, por medio de sus oraciones, hasta ellos finalmente hicieron teshuvah, arrepentimiento. Esta mujer, como muchas otras, ganó su mérito estando en la casa, ya que desde allí ellas podían servir a los pobres y a los hambrientos. A pesar de las falsas ideas de la civilización occidental, debemos subrayar que la presencia de una mujer en la casa es extremadamente importante, incluso si ella no sirve comida al pobre y solo la prepara para su marido y sus niños. Aún se considera un ángel de piedad y compasión. La Shekinah, la presencia divina, envuelve a tal mujer en su casa. Tanto ella y su familia cosechan las ventajas, ya que donde quiera que la presencia divina se cierne, hay todo tipo de abundancia. Un tractor de oraciones. Ya que las mujeres poseen 9 de los niveles de los 10 porciones del poder del habla, sus palabras son mucho más potentes que las de los hombres. La diferencia entre el poder de la palabra de una mujer y la de un hombre se parece a la que hay entre el arado de un campo con un tractor y el tratar de labrar la tierra manualmente con una simple azada. Los hombres para hacer un pozo poco profundo tienen que trabajar terriblemente duro, mientras que las mujeres con un solo golpe pueden lograr lo que les toma a ellos toda una semana. Ahora, pueden entender todas nuestras alegorías del poder de la palabra como un tractor, un arma y 9.000 millones de dólares. Las mujeres deben tomar y apreciar la fuerza con que han sido bendecidas, el poder del habla y la oración. Nuestros sabios enseñaron que no poseemos ninguna fuerza excepto la de nuestras bocas. Por lo tanto, las mujeres deben ser cautelosas sobre el uso del poder de su poder de una manera positiva y constructiva. De esta forma serán recompensadas con abundancia material y espiritual todos los días de sus vidas en este mundo y en el venidero. Y ahí termina el capítulo. No sé, vamos a ver. Entonces, ¿verdad? Es importante, eh, para ya resumir, lo importante, si tenemos esa fuerza en el habla y ya no, ¿verdad? Ya lo podemos entender por qué somos propensos a hablar todo, ¿verdad? Por el hecho de que así nos diseñó Yahweh. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos y que tenemos ese poder sobre nuestros hijos o nuestro hogar, sobre nuestros esposos y aún también sobre las personas que tal vez no son cercanas, pero con las que nos relacionamos. Tal vez una persona que pasó y les saludamos o les bendecimos. Imagínense qué poder puede hacer eso en esa persona. Y más si tenemos esas 9 porciones, va con mucho más fuerza, ya sea una bendición o una maldición. Entonces sí, tener el cuidado y poner esto en práctica y tenerlo siempre en cuenta para no fallar en ese aspecto. ¿Verdad? Y tratar de hablar siempre lo positivo, lo, lo verdadero y lo que sea de bendición. No sé si alguna hermanita ahí quiera hacer algún comentario. O
una reflexión o una pregunta. Porque quería buscar, pero para ver. Bueno, en cuanto a eso, ¿verdad? Vamos a ver dónde empieza aquí. A ver. Aquí No sé una si hermana alguna... aquí una hermana de TikTok dice, bueno, amén, que siempre sea Yahweh quien nos dé la pureza en él. Ese es un comentario. que nos purifique, sí, en el habla y en verdad, en nuestra forma de actuar, pero en el habla para que verdad, todas las obras sin emuná no valen. Entonces todo viene del corazón, sale por la boca. Entonces que todo lo que salga de nuestra boca sea para bendición, para que cuente, ¿verdad? Y así lo apliquemos en nuestras obras. No sé si alguna hermanita tenga ahí el versículo que dice que todo lo que es puro, verdadero, ¿verdad? Que para que lo lea, es que no recuerdo cuál era. No sé si eran Efesios o... Vamos a ver. Creo que Filipenses era... 4:8. Dice que era 4, pero no me acuerdo si era Efesios o, o Filipenses. Bueno, dice... Ajá. Vamos a Filipenses. leerlo... Ajá. Dice, vamos a leerlo del 4 del 5. Dice, que vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. En Yahushua nuestro soberano está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh en toda oración y ruego con toda taboná, que es agradecimiento. Y el shalom de Yahweh, que sobrepasa todo conocimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yahushua. Por lo demás, hermanos en Mashiach, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo correcto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de oración, en esto pensar. Es importante ahí, ¿verdad? En ese versículo, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, y verdad dice verdadero, todo lo que es verdad, todo lo que viene a través de Yahushua, que es nuestra verdad, en eso pensar. Mantengámonos en la verdad, ¿verdad? Y perfeccionarnos y que Yahweh nos ayude para poder lograrlo. No sé si no hay algo que quieran comentar, oramos para cerrar. Sí, mi hermanita, creo que no hay más comentarios. Ok. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, toda Yahweh, por este conocimiento que nos diste hoy, toda por enseñarnos, Padre, a tener cuidado, nosotras como mujeres, en el poder que tenemos en nuestra habla, en nuestra lengua. Te pido, Yahweh, que nos des eh, el control para poder controlar, Padre, el habla, para poder decir solo cosas de bendición, de edificación en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestros seres amados y aún las personas que están fuera, con las que tengamos que relacionarnos cada día, Padre bendito, y no solamente que nos veamos físicamente, sino a través también de estudios que lleguen a muchas personas y que puedan servir de gran edificación y bendición, Padre, que, que podamos aplicarlo en nuestra vida, que nos bendigas, Padre, que nos proveas cada día, que nos sacies espiritualmente y físicamente, Yahweh, que no nos falte el alimento y que comamos lo necesario, que podamos crecer espiritualmente hasta saciarnos, Padre, que todo lo que hagamos sea de tu agrado y de tu voluntad y que podamos aprender de las cosas en que podamos llegar a fallar. Te amamos, Yahweh, y te bendecimos a ti, a tu Hijo Yahushua Hamashiach. En el nombre de tu Hijo Yahushua, amén y amén. Amén, amén. Amén, amén.
No, mis hermanos, para ver. Bueno, mis hermanitos, que Yahweh las bendiga. No sé si el domingo, creo que va a haber la hermanita de Sí, Yihad, creo que iba. sí, el domingo a las 6 p.m. hora Costa Rica nos vamos a reunir para escuchar el testimonio de vida de la hermana Yihad. Ah, ok, ok. Para las Igual, que gusten, 6. sí, 6 p.m. hora Costa Rica, las que gusten acompañarnos, bueno, estaremos por ahí. Ok, entonces nos vemos, mis hermanas. Que Yahweh me las bendiga mucho. Un abrazo. Amén, Que amén, descansen. abrazo.